Bueno, Patrick Johansson Keraudre, no sé si pronuncié bien, creo que no. Muy bien, muy bien. En bretón es Keraudren. Ah, pues está. Pero Keraudren es tan buena pronunciación en bretón, en celta. Mira, perfecto. Bueno, investigador titular C de tiempo completo definitivo. Y su área de investigación es la historia de los pueblos indígenas, ¿no? Y académico de número de la Academia Mexicana de la Lengua, académico correspondiente de la Real Academia Española, miembro del Consejo de la Crónica de la Ciudad de México, miembro honorario de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas en México, elegido en asamblea del 19 de diciembre del 2010. En proyectos de investigación, lectura semiológica del Códice Boturini, paleografía y traducción del libro 5 del Códice Florentino dentro del proyecto colectivo El Códice Florentino, Paleografía y Traducción. La imagen del ruido y el ruido de la imagen en la pintura mural de Tamuín, dentro del proyecto colectivo La Pintura Mural Prehispánica en México. Nuevas interpretaciones para la Huasteca y registros de sitios de Veracruz y Altiplano Central. La muerte en el mundo náhuatl prehispánico. Y finalmente, la literatura náhuatl prehispánica. Es decir, has entregado tu vida al estudio de los pueblos indígenas y sobre todo tu conocimiento de las lenguas indígenas, que también es algo que nos llama mucho la atención y te lo admiramos enormemente, ¿verdad? Bueno, pues ya son las 12, no sé si quieras comentar algo antes de entrar a tu conferencia. Pues solamente agradecer la invitación de participar en este ciclo de conferencias con este Cuitláhuac, el héroe inconcluso de México, ¿no? Entonces yo creo que eso sería solamente la pequeña introducción que daría. Agradecerte a ti, Manuel, la invitación y también al Centro de Estudios Históricos. Pues a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, te queremos dar las gracias por el esfuerzo también, pues si estás en Francia, el esfuerzo de conectarte acá en México y sobre todo agradecerte la generosidad de tu tiempo, de tu investigación y pues sin más te escuchamos con muchísima atención y bueno, pues adelante. Adelante, Johansson. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes para mí, buenos días para ustedes. Otro día no, bueno, ya son pasadas las 12. Buenas tardes para ustedes también. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y para hablar de Cuitláhuac, como lo decía hace un instante, un héroe inconcluso que desgraciadamente, digamos, toda su obra fue recortada por esta enfermedad, ¿no? Esta pandemia, esta epidemia de viruela que sesgó su vida. Voy a compartir una presentación. Muy bien. Cuitláhuac, aquí pueden ver una imagen del Códice Matritense. Y el problema de Cuitláhuac, como lo planteo en esta primera diapositiva, real y adicionalidad a su acción y en este contexto, digamos, de la conquista de México, ¿no? Para empezar, daré solamente dos ejemplos, el primero de Durán, del Dominico Durán, ignorado por los cronistas. Dice Durán que tras la muerte de Moctezuma, él dice, y así como él lo pensó, así fue, porque luego los mexicanos y los de Tlatelolco se confederaron y alzaron por rey al señor de Tlatelulco, que se llamaba Cuauhtémoc Mozo Mancebo, de hasta 18 años, sobrino del rey Moctezuma. Es decir, que se brincan a Cuitláhuac así nada más, ¿eh? Y en el caso de Fernández de Oviedo, Gonzalo Fernández de Oviedo está peor todavía. Supo Hernando Cortés muy enteramente las cosas de la ciudad de Temistitlán y cómo después de la muerte de Montezuma sucedió en el señorío un hermano suyo de la ciudad de Iztapalapa que se llamaba Guatemutzin. Así pone Fernández de Oviedo,
a Cuauhtémoc como, digamos, rey de Iztapalapa, señor de Iztapalapa, en este caso. Entonces aquí nos da la pauta de una personalidad tan importante para la Ciudad de México, para la historia de México y de la Ciudad de México, evidentemente, pero que fue ignorado prácticamente por muchos de los cronistas, ¿no? Pasaré rápidamente con los aspectos familiares, ¿no? La familia de Cuitláhuac. Lo voy a leer tantito también en náhuatl. En Tlacat Cuitláhuatzin onpan tlasiwa an in Texcoco aculhuacan. En Conan sihuapili amohuel momati ni toca. Ichpoch Cuitláhuanitzin. Tlachtocapili pilsin itzahualcoyo tlachtuani Texcoco. O en Cuitláhuatzin en iwan Texcoco sihuapili o quinchuque o in Techquis yeintin in ipiluan. El señor de Cuitláhuatzin tomó mujer allá en Texcoco, Aculhuacan, atrapó a una princesa de la que no se sabe bien su nombre, una hija de Cuautlehuanitzin, príncipe hijo de Netzahualcoyotl Tlachtoani de Texcoco, y Cuitláhuatzin con la princesa de Texcoco procrearon, de ellos salieron 3 hijos. Quiero decir que Cuitláhuac era el nieto del Cuitláhuac I, que era el abuelo por vía materna. Digamos, Axayacat le había dado el señorío de Iztapalapa, ¿no? Aquí pueden ver en el centro, aquí Iztapalapa, con la Iztapalli, la losa, y aquí Itztli, el agua, Iztapalapa, y aquí vemos a Cuitláhuac, el abuelo del que estamos mencionando, ¿eh? Eso es el Códice Xolotl, la lámina 6. Aquí tenemos una imagen también de Iztapalapa, pero del mapa de Nuremberg, la ciudad de Iztapalapa, las orillas de la parte salada, de hecho, del lago de Texcoco. Aquí una imagen también de Iztapalapa, de las relaciones geográficas, mucho más colonial la imagen, pero aquí vemos aquí el glifo de Iztapalli, la losa, en el agua, Iztapalapa. Entonces, vamos a hablar un poco de un personaje importante que es el hijo de Cuitláhuac, don Alfonso Ixhuetzcatocatzin, y por otro nombre, Axayacatzin, hijo legítimo del rey Cuitláhuac, que fue de México y sobrino de Moctezuma y señor de Iztapalapa. Habrá como 20 y tantos años que murió. Y como fue tan curioso este príncipe muy leído, estando gobernando en la ciudad de Texcoco junto a muchas historias y historiadores de los archivos reales de Texcoco, con notar que él tenía en su poder que hoy día tienen algunos pedazos sus hijas, las señoras de Iztapalapa, especialmente doña Bartola, que es ahora la cabeza de aquel pueblo y señora natural. Escribió en la lengua mexicana y en la castellana grandes cosas sucedidas en esta tierra, tanto de tultecas como de chichimecas, las cuales relacionaban principalmente la mexicana, que está más especificada. He tenido mi poder y conforma en todo la original historia, conforme tenemos escrito y escribiré lo que me queda por escribir. Eso dice Aloy Xochitl de su hijo, bueno, del hijo de Cuitláhuac, don Alfonso Ixhuetzcatocatzin, por otro nombre también Axayacatzin, que era también el nombre de su padre, ¿no? Aquí un punto interesante porque como tenemos muy poca información en relación con Cuitláhuac, lo que he buscado es, digamos, todos los indicios de su vida, y aquí, digamos, hay una relación, un cantar, ¿no?, que atañe a su hijo, don Alonso Ixhuetzcatocatzin. 2 estrofas de un totocuecat, canto de pájaros, lo recuerdan a don Alonso. Según ese canto, don Alonso Ixhuetzcatocatzin, el hijo de Cuitláhuatzin, habría regresado al lugar de los atábales como pato ánade. Muy interesante porque saben ustedes que cuando moría una persona importante, un tlachtoani, un noble, regresaban al lugar de los atábales como su alma, en este caso, como
mariposas o como pájaros. Y aquí por este cantar se compuso más o menos a mediados del siglo XVI y recuerdan al hijo, no recuerdan al padre, pero recuerdan al hijo en un cantar. Xitlamahuizocan in totome in tepilhuan, totos canautzin, no in Don Alonso Axayacatzin, o Quetzalit Zwepetlaca, in ten patlatzin, o Guaya Yeon, Quetzaltot patlactipan, Quiyayectia y Atlapaltzin, in Don Alonso Axayacatzin, o Quetzalit Pepetlaca, in ten patlatzin, o Guaya Yeho. Admiren los pájaros, los príncipes, la voz de lana de Don Alonso Axayacatzin, no, brilla como una hermosa piedra de obsidiana, su pico ancho, o Guaya Yeon. Sobre los hermosos y anchos tules acomoda sus alas, Don Alonso Axayacatzin, brilla como una hermosa piedra de obsidiana, su pico ancho, o Guaya Yeon. Es decir, que Don Alonso regresó como un pato ánade, y están, digamos, viendo, no sé si es algo burlón en este caso, pero no lo creo, yo creo que realmente regresa como esta ave acuática, ¿no? Acuérdense de Iztapalapa, tenía chinampas en sus orillas y era una ciudad, digamos, lacustre muy importante y por tanto, digamos, el hecho de que el hijo de Cuitláhuac regresara como pato ánade, como Canaotzin en este caso, en náhuatl es importante, ¿no? Muy bien, bueno, después tenemos una información también en relación con el puesto que tenía en tiempos de Moctezuma. Era Tlacochcalcat de Moctezuma. Aquí tienen ustedes una imagen de un Tlacochcalcat en el Códice Mendocino. Y dice, en ese caso Torquemada, salió luego Moctezuma y llevó consigo la flor de la caballería del reino. Y entre los más de cuenta fueron Cuitlahuatzin, Matatzincatzin, su hermano, Pinahuitzin y Sesepaticatzin, sus hermanos, hijos del rey Axayacat. Y el primero de estos, que es Cuitlahuatzin, fue el que eligieron los mexicanos después de su muerte en las guerras de Fernando Cortés. Entonces sabemos que Cuitláhuac era un Tlacochcalcat, capitán general de los ejércitos de Axayacatzin, de Axayacat, y era muy valiente. En cuanto al avance de los españoles, yo creo que sí es importante también recordar la opinión que tenía Cuitláhuac del asunto, ¿no? Porque desde la expedición de las expediciones españoles de 1517 y de 1518, 1518 sobre todo, Moctezuma tenía noticias de que los españoles habían llegado a la costa, ¿no? En este caso Grijalva, en este caso en 1518, yo creo que Moctezuma mandó varios emisarios y regresaban con noticias y había, digamos, la discusión en los consejos de Moctezuma en cuanto a si había que acoger, recibir en son de paz a los españoles o hacerles la guerra, ¿no? Y entonces la opinión de Cuitláhuac, según Alba Ixtlilxóchitl, es la siguiente. Moctezuma entró muchas veces en consejo. Sería bien recibir a los cristianos. Cuitláhuac, su hermano y otros señores fueron de parecer que por ninguna vía no convenía. Cacama fue de muy contrario parecer, diciendo que era bajeza de príncipes no recibir los embajadores de otros. Entonces ya sabemos que Cuitláhuac que se oponía al recibimiento pacífico de los españoles. El carácter de Cuitláhuac también me parece importante, corresponde exactamente a lo que acabamos de leer. Según también Torquemada en este caso, era un hombre astuto, sagaz y bullicioso, y la principal parte de echar de México a los castellanos, según se entendió, y que fortalecía la ciudad con fosos y trincheras y armaba a la gente con largas picas, soltaba los tributos, ofrecía mercedes a los pueblos que resistiesen a los cristianos y los matasen y les enviasen las cabezas. Dio a entender en todo su imperio cuánto les convenía la unión para librarse de la opresión de los extranjeros y no se engañaba en nada. Aquí vemos no solamente, digamos, el carácter de Cuitláhuac, sino también que lo que Durán atribuye a Cuauhtémoc, pues es Cuitláhuac que hizo todo eso, por ejemplo, de fortalecer la ciudad,
con trincheras, de armar a la gente, de soltar los tributos, es decir, de reunir a la gente para que se opusieran a los españoles. Inclusive sabemos que Cuitláhuac fue Cuitláhuac que mandó un emisario a Tlaxcala para tratar de que los tlaxcaltecas, los aliados de los españoles, se opusieran a ellos, ¿no? Y aquí sí no tuvieron éxito en ese caso, ¿no? Ahora, dentro de todos esos indicios, yo creo que antes de Iztapalapa hubo un encuentro de Cuitláhuac con Cortés en la región de Cholula. Dice Cortés en la segunda carta de relación: aquí me vinieron a hablar ciertas personas que parecían principales, entre los cuales venía uno que me dijeron que era el hermano de Moctezuma. Cuando hablan del hermano de Moctezuma, de Moctezuma en general, se trata de Cuitláhuac. Y me trajeron hasta 3,000 pesos de oro, y de parte de él me dijeron que él me enviaba aquello y me rogaba que me volviese y no curase de ir a su ciudad, porque era tierra muy pobre de comida y que para ir allá había muy mal camino y que estaba todo en agua y que no podía entrar allá sino en canoas. Y otros muchos inconvenientes que para la ida me pusieron. Es evidente que fue mandado para tratar de disuadir a Cortés de ir a la Ciudad de México. Y también hay algo interesante que dice Cortés en la misma carta. En este aposento que he dicho, según las apariencias que para ello vimos, y era el aparejo que en él había, los indios tuvieron pensamientos que nos pudieran ofender aquella noche. Y como yo lo sentí, puse tal recaudo que conociéndolos ellos, mudaron su pensamiento. Y muy secretamente hicieron ir aquella noche mucha gente que en los montes que estaban junto al aposento tenían junta, que por muchas de nuestras velas y escuchas fue vista. Yo creo que en este caso, sin tener una prueba fehaciente, evidentemente, porque no hay una fuente que lo mencione, pero que Moctezuma mandó a Cuitláhuac no solamente para tratar de disuadirlo, de llegar a México dándole regalos de oro y de piedras preciosas, y tratar de decirle que era muy malo el camino y todo eso, sino también para ver qué posibilidad había de atacar a los españoles. Yo creo que aquí en ese caso Cuitláhuac, y a lo mejor fue la idea de Cuitláhuac, porque Moctezuma no estaba muy convencido de resistir a los españoles, y Cuitláhuac sí lo era. Yo pienso que Cuitláhuac en este caso vio cómo estaba todo el asunto de las fuerzas españolas, y si esta noche, como lo dice Cortés en esta carta, podrían haber atacado a los españoles cerca de Cholula esta noche. Y eso fue el primer contacto de Cuitláhuac con los españoles. Después fue obligado a recibir a Cortés en su ciudad de Iztapalapa. Torquemada dice también: y a Cuitláhuac le fue ordenado que se fuese a su pueblo de Iztapalapan a guardar a los castellanos y que los recibiese con amor y caricia, para que en nada fuesen ofendidos y en todo fuesen regalados. Me imagino el coraje que tenía Cuitláhuac de tener que hacer eso, ¿no? Y también dice Cortés: llegado a esa ciudad de Iztapalapa, me salió a recibir algo fuera de ella el Señor, y otro de una gran ciudad que está cerca de ella, que será obra de 3 leguas, que se llama Calhuanalcan, Colhuacán. Y otros señores que ahí me estaban esperando y me dieron hasta 3,000 o 4,000 castellanos, algunas esclavas, ropa, y me hicieron un buen acogimiento. Cuitláhuac tiene que recibir en son de paz a Cortés, y al día siguiente van los españoles a entrar a la Ciudad de México. Y se supone, puesto que Cuitláhuac estaba en Iztapalapa, que muy temprano, ciertamente en la mañana, se fue a México, quizás en la noche, porque estuvo cuando Moctezuma recibió a Cortés allá en Xoloco. Y aquí tenemos unas imágenes de la salida de Iztapalapa aquí. Nada más un pequeño texto, pero nada más para que vean
ustedes la diferencia que hay entre las fuentes en español y las fuentes en náhuatl, ¿no? El relato de la entrada de los españoles a la Ciudad de México, digamos, en el Códice Florentino, en las dos partes, ¿no? Es muy interesante ver la diferencia, digamos, en el concepto de la expresión y del relato que hace, ¿no? Dice, partieron los españoles de Iztapalapa todos aderezados a punto de guerra y en su ordenanza por escuadrones. Muy parco, muy referencial en este caso. El texto en náhuatl, en cambio, recrea realmente cómo fue el asunto. Aunemanik yegualolini, ñeik walcalaquis que nican México, niman yeik mosehsencawa, moyaho chichiwa, mogolpía, huelquilpía y ñaotlaqui, niman ye yeguanti nin caguayos, niman yeik motestecpana, mocuescuetilía, mojuehuipana, mosehsepantilía. Y luego ellos se ponen en marcha para entrar aquí a México. Entonces se preparan, revisten sus armaduras, se ciñen, amarran bien sus atavíos guerreros. Luego son sus caballos y se ponen en orden, en rango, en filas, en líneas. Aquí la diferencia es que Sahagún en este caso traduce, bueno, no traduce porque no es una traducción, describe esta entrada de manera muy parca, muy referencial, muy seca. Y aquí vemos que el informante indígena que dio digamos, su relación a Sahagún un poco más tarde, ciertamente, en ese caso recrea realmente lo que ha visto, sentido y la emoción que tuvo cuando vio entrar a los españoles a la Ciudad de México. Aquí vemos la imagen otra vez. Fueron algunos de a caballo delante a descubrir si había alguna celada. También aquí el texto en náhuatl es muy completo. Aquí también, aquí llevaban también los lebres delante. No llevan en Chichimi, ni Mitzcuinwan, Yakatihuitze, Tlahtlanecutihuitze, Nechnesiotihuitze. Y también los perros. Sus perros vienen adelante, van oliendo todo, jadean mucho. De hecho, Nechnesiotihuitze, cuando uno lee la palabra en náhuatl, está uno jadeando, ¿no? Y aquí vienen los perritos, ¿no? Los españoles entran a México con sus aliados tlaxcaltecas. Eso sí es lo peor que podrían haber hecho. Y me imagino que Cuitláhuac en este caso estuvo haciendo un coraje tremendo porque, digamos, dejar entrar a los españoles era una cosa, dejar entrar a los enemigos acérrimos, que eran los caxcaltecas, los huixotzincas también, y los de Tlilotepec, era algo terrible, ¿no? Y aquí también no hay ni siquiera un texto de Sahagún, y aquí es cuando ya entraron en el Gran Palacio, en el lugar del gobierno, dispararon varias veces los arcabuces, retumban, se abren, echan chispas, hacen estruendos y el humo se extiende, se difunde, el humo se va extendiendo, anochece por el humo se esparce, el humo se expande, provoca náuseas, embriaga, marea. Aquí, ¿qué diferencia en esta versión del Códice Florentino con, aquí vemos la imagen que lo ilustra, cuando están disparando arcabuces en la entrada? Y aquí, esta imagen del Códice Durán, donde viene Cortés muy amable, se quitó el sombrero y se apeó. Y dice él mismo, en esta segunda carta de relación, yo me apeé y le fui a abrazar solo, y aquellos dos señores que con él iban, me detuvieron con las manos para que no le tocase. Y ellos y él hicieron asimismo la ceremonia de besar la tierra, y ella mandó a aquel su hermano, Cuitláhuac, que venía con él, que se quedase conmigo y me llevase por el brazo, y él con el otro se iba delante de mí poco trecho. Aquí podemos imaginar a Cuitláhuac tomando el brazo de Cortés para llevarlo al lugar donde van a estar platicando Moctezuma y Cortés. Y aquí lo que es interesante ver también, que es muy probable que en este momento, en ese encuentro, ya no creían que Cortés era Quetzalcóatl, porque cuando, como lo dice aquí Cortés, ¿no?, le fui a abrazar, solo aquellos dos señores que con él iban, me detuvieron con las manos para que no le tocase. Es decir, que en este caso es evidente que si hubieran creído que era Quetzalcóatl, no se meten con él y lo dejan que lo tocaran a su gusto, ¿no? Pero es evidente que aquí Cortés no era para ellos
Quetzalcóatl, ni mucho menos, era ciertamente un extraño que venía a despojarlos de su tierra, y había ciertamente un conflicto entre Cuitláhuac y Moctezuma en cuanto a esa actitud, ¿no? Aquí vemos también otra imagen, uno de ellos ciertamente aquí debe ser, es Moctezuma, uno de ellos Cacamatzin ciertamente, y Cuitláhuac muy probablemente, ¿no? Aquí vemos una imagen interesante. Primero vemos los meses, porque los años aquí los tenemos. Seaca, Tunocaña, 1519, Ometecpat, dos Pedernal, que son aquí la llegada de Cortés. Aquí lo vemos que está llegando Cortés con la cruz con la espada de Santiago, con la bandera del Espíritu Santo, con el caballo que se está levantando. Y está delante de un Cortés aquí desnudo. Es muy curioso esto, porque sabemos históricamente que él estaba revestido de todo su parafernalia de Tlatoani, ¿no? Y aquí es ciertamente una versión o de los tlatelolcas, que se acuerdan que había una rivalidad entre los tlatelolcas y los mexicas, y aquí lo pusieron desnudo, que le tiene un collar ahí que le va a poner, y está su glifo de Tlatoani está despegado de su cabeza, y está desnudo, prácticamente desnudo, lo que muestra que está totalmente vencido. Aquí tenemos una metonimia, tenemos el ornamento que se ponían los huexochincas y los tlaxcaltecas en la boca, lo que muestra que entra con sus aliados. Y aquí tenemos los meses que corresponden a todo eso. Aquí tenemos Tepeiluit, Quecholi, Panquezalistli, Atemostli, Titit, Izcalli, Coahuitlewa, Tlacaxipehualistli, Tozostontli, Huaytosostli, Toxcat. Aquí está lo que vamos a ver después. En este mes viene la matanza. Es Alcualistli, Tecuiluitontli, cuando muere Moctezuma aquí, y Huaytecuiluit. Aquí vemos la guerra entre, digamos, el conflicto que hay aquí. Aquí vemos a Cortés que está cómodamente instalado en el palacio de Axayacat, y aquí lo que parece ser ciertamente una imagen del dios Xutecutli. En esta imagen tenemos probablemente la matanza del Templo Mayor, que corresponde precisamente a Toxcat, este mes, ¿no? Y vemos que los que bailaban aquí fueron masacrados, lo que despertó, bueno, que la guerra, y aquí vemos los mexicas que se sublevan en contra de los españoles, ¿eh? Eso es probablemente Tlacopan, en este caso, ¿eh? Donde después, yo creo que esta imagen como que resume tanto la matanza del Templo Mayor, como después los combates que tuvieron lugar también en el Templo Mayor, y a consecuencia de esto los españoles tuvieron que salir por Tlacopan, por la calzada de Tlacopan en este caso, ¿no? Aquí vemos una imagen más clara de la humillación, ¿no?, de Moctezuma en ese caso frente a Cortés. Aquí tenemos una imagen también de los lienzos de Tlaxcala, de los enemigos acérrimos, que nos dan una conversación, una imagen del encuentro que hubo después en el palacio en una ermita, perdón, entre, digamos, Cortés, la Malintzin, y aquí parece que son tlaxcaltecas, porque eso es el signo de la realeza tlaxcalteca, pero yo creo, como Chavero lo cree también en este caso, que eso era Moctezuma, y aquí teníamos a los Totoquihuatzin, quizás Cuitláhuac y Cacamatzin, ciertamente. Y aquí yo creo que el hecho de ponerle, digamos, la corona tlaxcalteca a Moctezuma era una burla, porque yo creo que en este códice es muy interesante. Este códice fue hecho realmente para reivindicar, digamos, la ayuda que hicieron, que le aportaron a los españoles, los tlaxcaltecas, y, digamos, de pedir también beneficios por esta ayuda. Y aquí hay un estilo muy occidental, muy bonito el códice, muy occidental en este caso. Y aquí, bueno, tenemos, por muy amistosa que haya sido
digamos, el encuentro, porque en este caso, según el Códice Florentino, Moctezuma le dice a Cortés que llegó a su tierra, llegó a su ciudad, que tome posesión de México, Tenochtitlan. Me imagino que en este caso, Cuitláhuac, que estaba cerca, estuvo haciendo un coraje tremendo, ¿no? Entonces, algunos días después, como que sospecha Cortés algo y manda encerrar y cuidar a Moctezuma, como lo pueden ver aquí en esta ilustración del Códice Florentino. Y viene la matanza del Templo Mayor. ¿Se acuerdan que Cortés tuvo que ir a la costa para enfrentar a Pánfilo de Narváez, que venía a detenerlo? Se fue con todo el ejército y dejó en México a Pedro de Alvarado con unos 80 españoles y muchos indígenas aliados, ¿no? Y aquí tenemos una imagen de la matanza. Cortan los brazos de los músicos, en este caso. Aquí tenemos otra imagen, es mucho más pacífica. Aquí está tocando el tamborcito, así en el patio del Templo Mayor, es el Códice Omen. Tenemos variantes distintas, ¿eh? Y aquí tenemos digamos, versiones distintas de quién fue la idea de festejar y de bailar, de hacer el baile de Toxcat, que correspondía a la fiesta de Huitzilopochtli y Tezcatlipoca, ¿eh? Lo voy a ver en español directamente. Moctezuma le dijo a Malintzin que entienda eso del Teot, es decir, Pedro de Alvarado. Llegamos a la fiesta de nuestro Dios. Hoy son ya 10 días y ahora lo celebramos. No haremos nada, solo bailaremos. Cuando suban la figura de Tzoali, dijo el capitán dijo, está bien, aquí está el capitán. Luego comienza el baile, el canto, lo que encabezan los jóvenes guerreros del Tepozcatli. Cuando comenzó el baile, canto, luego ya de varias partes surgen los cristianos. Sus armas de los mexicas son tan solo ramas de Axoyat, ¿no? La otra versión es que fue la idea de Pedro de Alvarado, que quería ver cómo se hacía la fiesta de Toxcat, que es dudosa también. Yo creo, viendo, digamos, el contexto, que ciertamente los mexicas tenían la idea de, digamos, de atacar a los españoles, quizás no exactamente en ese momento, pero yo creo que viendo el contexto con las tropas enemigas tlaxcaltecas instaladas en México Tenochtitlan y viendo que no había salida para ellos, yo creo realmente, por mucho que digan aquí que no era su intención, ¿no? Pero estoy casi seguro de que ellos sí tenían previsto atacar a los españoles, ¿no? En el baile, de cualquier modo, en el baile, sí, sus armas de los mexicanos eran tan solo ramas de Axoyat, porque el contexto era sumamente religioso. Pero es muy posible que saliendo del Templo Mayor después fueran ellos al arsenal a usar sus armas y a caerles encima a los españoles, ¿no? Es muy posible. Entonces, en todo eso me pregunto yo, ¿dónde estaba Cuitláhuac? Kitzisique, Huelqui Pixtinenca, Amoque Unixcahuaya, el Moctezuma, Nehuanitzcuautzi, Naoinot, Sequintin, Hualquisque. Lo agarraron a Moctezuma, lo andaban vigilando, no le quitaban la vista de encima, a él y a Etzcuautzin, y a los otros solo salieron. Aquí es un punto importante porque se supone, como lo vamos a ver después, que Cortés liberó a Cuitláhuac solo algunas horas después, antes de la huida del 30 de junio, de la Noche Triste, ¿no? Pero yo creo que Cuitláhuac no estaba encerrado como Moctezuma, ¿eh? Aquí, por ejemplo, aquí tenemos solamente, estaban Itzcuautzin, el Tlatelolco, y estaba Moctezuma. Y los otros, Sequintin, San Hualquisque, salieron. Aquí el Códice Florentino tiene versiones muy distintas de las otras fuentes, en este caso, se contradicen totalmente. Aquí un punto importante dentro de este problema es la aparición de Moctezuma en la azotea del palacio. Según Cortés, él soltó a Cuitláhuac unos días antes de la Noche Triste. Inclusive fueron pocos días, ¿eh? Porque acuérdense de que Cortés regresa de Veracruz
el 24 de junio, el 24 de junio de San Juan Bautista, y sale el 30 de junio, es decir, que estuvo solamente unos 6 días, máximo 7 días, en la Ciudad de México peleando antes de haber salido. Entonces, lo que dice Torquemada de este asunto, dice: Cortés, sin pensamiento de malicia, soltó a un hermano de Moctezuma, señor de Iztapalapan, y los mexicanos ni hicieron mercado, ni le dejaron volver a la prisión, y le eligieron por su caudillo. Yo creo que en este caso es un poco raro que, digamos, si suponiendo que hubiese estado encerrado con Moctezuma, que lo soltaran a él, primero los españoles, ¿no? Si era el hermano Cuitláhuac, capitán general del ejército mexica, uno, y luego que lo eligieran así nada más porque acababa de salir. Es evidente que alguien estaba al mando desde la sublevación consecuente y consecutiva a la matanza del Templo Mayor, ¿no? Y aquí algo interesante también que nos dice Bernal Díez del Castillo en cuanto a la aparición de Moctezuma en la azotea. 4 de ellos principales se llegaron en parte que el Montezuma les podía hablar, y ellos a él, y llorando le dijeron: oh Señor, oh nuestro gran Señor, y cómo nos pesa de todo vuestro mal y daño de vuestros hijos y parientes. Hacémosos saber que hemos levantado a vuestro pariente por Señor. Y ahí le nombró, ¿cómo se llamaba? Que se decía Cuatlahuaca, señor de Iztapalapa. Entonces aquí es claro que es imposible que los mexicas hubieran levantado como señor, como Tlactoani, a Cuitláhuac mientras vivía Moctezuma, porque la regla era que de 80 días después de la muerte del Tlactoani podía ser entronizado el siguiente Tlactoani, ¿no? Entonces aquí sí, cuando hablamos del señor, en este caso, señor, quiere decir ciertamente capitán general del ejército, en este caso, ¿no? Y la versión en náhuatl del Códice Florentino dice: Nimanyei con Huetzin mit in Tlapanco, Awin Motecosomatzin, Niwanitzcuautzin, Quinchimalcaltía, en españoles, y Maquinminti, en mexica. Y luego ya caen las flechas en la azotea. Los españoles cubren con su chimali, con su escudo, a Moctezuma y Itzcuautzin, para que no los flechen los mexicas. Vienen aquí digamos, muchos insultos al pobre Moctezuma, bueno, según varias fuentes, y la famosa pedrada. Y aquí aparentemente es Itzcuautzin, aquí que está hablando en nombre de Moctezuma para que se calmen. Y aquí tenemos una versión interesante del Códice Azcatitlán de la matanza del Templo Mayor, donde vemos a los músicos, en este caso, a ver, pueden ver los músicos que están tocando el tambor, el teponazli y el huehuet aquí. Y aquí al Moctezuma que está siendo flechada en la pierna. Y aquí corresponde a lo que dice Durán. Y otros dicen que juntamente le dieron en el pie con un flechazo, la cual relación es de diversos autores, porque lo del flechazo no lo trata esta historia, sino relación de un niño particular. Primero había sido un poco raro que estando en la azotea le dieron una flecha en la pierna, no había sido ciertamente en el pecho o en el brazo, pero en la pierna no. Y aquí yo creo de cualquier modo que sí es interesante porque aquí tenemos dos fases, la matanza del Templo Mayor y luego aquí también en la otra faceta de esta pirámide, cuando sube al techo, a la azotea y trata de calmar los ánimos, lo que corresponde precisamente a ese flechazo de aquí y a esta versión de Durán. Aquí entonces ya están cercados los españoles. Vemos aquí, los vemos en las casas reales de Axayacat, el palacio de Axayacat, y los mexicas están atacando día y noche, asediando. Salen, aquí vemos una imagen también del lienzo de Tlaxcala, los que les decía que a veces me pareció una burla, porque, bueno, aquí sí está el combate, ¿no? Pero aquí están los españoles. Cortés, y la que está adelante es Malintzin, y aquí los tlaxcaltecas, y aquí los mexicas que atacan,
y atacan por todas partes. Y aquí arriba es muy interesante. Yo me pregunto si es una alegoría o una burla, porque aquí vemos a Cortés, aquí detrás de Malintzin, así, con esta vela que los envuelve, ¿no? También las cadenas, ¿no? Que remiten también en este caso a la esclavitud. Aquí tenemos los tlaxcaltecas en español, que ciertamente que quisieron pintar sobre la cabeza del español digamos, la corona de los tlaxcaltecas, pero le pusieron como parecen hojas de conejo, ¿no? O de burro. Y aquí lo vemos, digamos, que son los que reman, en este caso son las tlaxcaltecas, y los españoles están cómodamente en su bergantín. Aquí, pero el tamaño, digamos, el Cortés detrás de Malintzin y dentro de este bergantín que boga sobre las aguas del lago de Texcoco, me parece más una burla que una alegoría plena, ¿no? Ahora bien, Cuitláhuac, capitán general. También dice Cortés, de los que prendían se entendió que habían hecho rey a Cuitláhuac, que es el que antes habían elegido por su capitán general, pidiendo Moctezuma, cuyo hermano era, y señor de Iztapalapa, a quien en otra ocasión había soltado Cortés, ¿no? Aquí yo creo que está también el hecho de que lo habían elegido por su capitán general, pidiendo Moctezuma, cuyo hermano era, quiere decir, yo supongo que Cuitláhuac estaba al mando, quizás desde el mismo momento en que se sublevaron los mexicas a raíz de la matanza del Templo Mayor. Aquí tenemos una imagen del Códice Florentino que ilustra, no se dice si es Cuitláhuac, pero es una posibilidad de que fuera Cuitláhuac en este caso. Lo curioso es que Sahagún no nombra en el libro 12 dedicado a la conquista, ni una vez menciona a Cuitláhuac. Eso es increíble porque en ese caso Sahagún sí tiene, digamos, unas fuentes muy confiables, y el hecho de que no haya ni siquiera mencionado a Cuitláhuac me parece muy curioso. Bueno, aquí están las batallas que preceden la Noche Triste. Viene la Noche Triste, como ustedes lo saben, el 30, en este caso iban a salir los mexicas y unas mujeres que iban por agua, dieron el pitazo, y entonces aquí los españoles salían con la retaguardia de tlaxcaltecas, evidentemente, que cuidaban sus espaldas, ¿no? Aquí en la Noche Triste es muy interesante también este mismo códice con el ataque en canoas en la calzada de Tlacopan. Y aquí el árbol de la Noche Triste, de Popotla. Aquí tenemos una pata de venado que quiere decir choloa. Choloa quiere decir huir. Están huyendo ahí con Pedro de Alvarado, el Tonatiuh a la cabeza. Y eso es el árbol de Popotla. Yo creo que aquí estos son dos popotes que remiten al nombre Popotla del árbol. El árbol muy conocido que todavía está ahí en Popotla. Se salen, no los persiguen los mexicas en este caso, y están reuniendo fuerzas porque con esta huida de los españoles es evidente que muchos pueblos que no sabían si se iban a aliar con uno o con el otro, se juntan con los españoles. Y aquí la batalla de Otumba, que fue el 7 de julio de 1520, que podría haber sido decisiva y donde la historia de México podría haber cambiado, ¿no? Y estaban ganando, había una superioridad numérica de los mexicas y sus aliados, pero como nos dice la historia, varias fuentes, eso que se llama el Tlahuizmataxopili, que era el estandarte de los mexicas. Cortés en algunas fuentes y otras fue otro español, logró arrebatar la bandera Tlahuizmataxopili de los mexicas, y con eso fue la desbandada total. Estaban a punto de ganar la batalla y la perdieron y mataron a Matlachincatzin, el hermano de Cuitláhuac, que estaba al mando de las tropas. Eso fue el 7 de julio de 1520. Bueno, la cosa es que por muy
bueno, si fueron derrotados, no derrotados, sino que lograron huir los españoles hacia Tlaxcala, pero México había sido liberado, y hay que poner aquí en esta ilustración del Códice Florentino, que quitaron todas las cruces, todas digamos, los símbolos cristianos, y volvieron a colocar sus imágenes propias, hicieron limpieza de todo eso, ¿no? La intronización de Cuitláhuac se hizo 80 días después de la intronización de Cuitláhuac. Moctezuma murió en Tecuiluitontli. Pasaron Huey Tecuiluit, Micaeluitontli, Tlazochimaco, Huey Micaeluit, Xocotuetzi, y llegó Oxpanistli. Son los meses. Eso. Ese lapso de 80 días corresponde a la fecha que propone la crónica mexicana. En San Niman y Panin, y no Moteneu, y no Metecpachihuit, 1520 años. En Motlacatlali, en Tlacat, Cuitlahuaczin, Tlachtoani, Tenochtitlan, Iván Semilui, Tlachpoali, Chicuey, Ejecat, Anoso, Macuili, y que Atlactiwan, Iwan, bueno, 16 de septiembre de Panin, Metlapoal, Huehuetkin, Semiluitia, Oxpanistli. Perdón. Y luego en el mencionado 2 Pedernal, año 1520, se instaló como gobernante el señor Cuitlahuaczin, Tlachtoani de México, Tenochtitlan, el día 8 de 8 viento, 5 en 3, 16 de septiembre, en la cuenta de los meses de los ancianos, entonces en Oxpanistli. El día 16 de septiembre es exactamente 80 días después del 29 de junio, o 30 si incluimos tanto el 29 como el 16 en que murió Moctezuma. Eso es muy importante porque los 80 días era, digamos, un periodo incomprimible de tiempo que había que pasar entre la muerte de un Tlachtoani y la entronización de otro, en ese caso. Igual Chicuacen de septiembre, perdón, se me fue la onda. Aquí serían los meses, aquí tenemos los que vimos, todos los meses que acabamos de ver, y faltan todos esos meses entre la siguiente imagen del Códice Vaticano, cuando así Toshcat otra vez, Tzalcoalistli, Tecoiluitontli, Hueytecoiluiti, Micaeluitontli, cuando fue la rendición el 13 de agosto de 1521. Oxpanistli Motlatocatlali en Cuitláhuac, que el mes de Oxpanistli se instaló como gobernante Cuitláhuatzin o Cuitláhuac. Aquí pueden ver, aquí es muy interesante, el Ometecpa, 2 Pedernal, aquí está Cuitláhuac con su nombre, aquí el Cuitlat, el agua, la excrescencia vegetal del agua, en este caso, que es el nombre de Cuitláhuac, y aquí el mortuorio, donde están lo que parecen ser todas las pústulas, ¿no?, que están sobre el bulto mortuorio. Ese es el códice Oban. El Xuhuitzoli del Tlachtoani entronizado, y este es el año, tanto el año de la muerte de Moctezuma, en 2 Tecpat, 2 Pedernal, el año 1520, y también la muerte después del Cuitláhuac. Aquí interesante también como coincidencia es que Huehue Moctezuma Iluicamina murió también en un año 2 Pedernal. Es curioso eso, ¿no? Digamos, en el contexto indígena donde las fechas son importantísimas, yo creo que el hecho de que el Huehue Moctezuma hubiese muerto el mismísimo año que Moctezuma Xocoyotzin puede ser interesante, ¿eh? Aquí viene la relación. Ometecpat, Oxpanistli, Novotlachtocatlali, Cuitlahuatzin, San Naupalilui, Naupoaliluit, en Tlatocat, Quechoitlami, en Ipamic Totomonalistli, en Icomic Icuaquiaque, en Tlaxcala, Caxilantlaca. Cuitláhuac se entronizó, gobernó solo 4 meses, hasta finales de Quecholi, 4 meses de 20 días, hasta finales de Quecholi. En esta fecha murió de la viruela, murió cuando los españoles se fueron a Tlaxcala. Bueno, además de la entronización, lo casaron con Tecuixpo, la hija de Moctezuma, con la cual también Cuauhtémoc también después se iba a casar, ¿no? Y viene la Totomonalistli, la viruela, la que derrotó, de hecho, a Cuitláhuac, ¿no?
La descripción aquí de Torquemada es la siguiente. Estando los indios en estas ocupaciones, en el principio del año 1520, comenzó la pestilencia de las viruelas, sarampión y vejigas, tan fuertemente que murió gran suma y cantidad de gente en toda esta Nueva España. Esta pestilencia comenzó en la provincia de Chalco y duró 60 días. De esta enfermedad fueron muertos entre los mexicanos el rey Cuitlahuatzin, que poco antes había sido elegido, el cual no reinó más de 40 días. Aquí hay un error porque Nahuapoali sería 4 cuentas, pero las cuentas son de 20 días. Entonces yo creo que aquí cometió un error. Torquemada no eran 40 días, sino 80 días. 4 cuentas de 20 días. Y murieron otros muchos principales y otros soldados viejos y valientes hombres, en quienes ellos tenían muro y amparo para el hecho de la guerra, que fue esta pestilencia un mal agüero para esas gentes y buen anuncio para los nuestros, que con ello murió la mayor parte de los indios. Y los informantes de Sahagún dieron paso directamente a la traducción de los informantes, y antes de que los españoles se nos enfrentaran, antes se vino a propagar una gran enfermedad, la viruela. Empezó en Tepehuiluit, se extendió a la gente, una gran destrucción. Algunos estaban cubiertos de pústulas, se extendía en todas partes del cuerpo, en la cara, en la cabeza, en el pecho, etc. Hubo destrucción, muchos entonces murieron, ya no podían caminar, solo se quedaban en su casa, en su cuarto, ya no se podían mover, ya no se podían menear, ya no se podían mover, ya no podían acostarse de un lado, ya no podían ponerse sobre el vientre, ya no podían extenderse sobre la espalda. Y cuando se movían, gritaban. Hubo mucha destrucción de gente, como que cubrían el cuerpo las pústulas. Mucha gente murió, muchos murieron de hambre, hubo muerte de hambre, nadie cuidaba del otro, nadie se ocupaba del otro. Y aquí también la elección del Tlatoani. Cuitláhuac fue el 10º, gobernó en Tenochtitlan 80 días cuando los españoles ya habían llegado a México. En tiempo de él ocurrió que llegó una gran enfermedad. Hubo muchas muertes en todos los pueblos. Se dijo que es la gran enfermedad, la gran viruela. Nunca se había visto, nunca se había sufrido en México. A toda la gente se les partió la piel del rostro, se hicieron hoyos, se hizo rugosa, ya no se enterraban a los muertos, a todos solo los echaban al agua. Entonces eran cuando había mucha agua por doquier en México y el mal olor se expandía, así los despedían los muertos. Y en este mencionado año 2 pedernal, al final del mes Quecholi, en la cuenta de los meses de los ancianos, entonces correspondía al 3 de diciembre, vino a morir el señor Cuitláhuac Tlatoani de Tenochtitlan, hijo de Axayatzin, murió de viruelas. Cuando murió fue cuando los españoles se andaban en Tlaxcala, gobernó Tenochtitlan solo 80 días. Aquí vemos una imagen curiosa, aquí de la muerte del rey, del Tlatoani, y aquí lo vemos con todas las pústulas de la viruela. Y aquí el nombre es muy curioso porque parece que es un tambor, huehuet, y esta flor es una Cuetlaxochitl, a lo mejor es Cuitláhuac, el nombre es muy curioso en este caso de Cuitláhuac, enfermo de viruela. En este interín le sucedió a los indios gran pestilencia, que parece que todo lo prohibió Dios, como es de creer, y fueron viruelas, que ninguno escapaba a quien daba. Y esta empezó por el mes de septiembre y duró 70 días, sin calmar ninguno, que fue mucha ayuda para los españoles porque la enfermedad y mortandad fue muchísima, no podían pelear. La guerra no la ganaron los españoles, sino la viruela. Aquí hay una plegaria, porque se supone que en ese contexto, contra una epidemia, cuando una epidemia se declaraba y Coacocolistimo Manaya, había oraciones, Tlachtoli, eran elevadas a Tezcatlipoca. Eran plegarias formuladas por el sacerdote Teowa en el lenguaje Tecpilachtoli, el lenguaje elegante de los nobles que les salía del corazón, y no en Yolo y Techquisaya. In Tlachtoli no hay Yolo y Techquisaya en Quixtoaya, en Nihua, y Tlahtlautiaya, y no hay en Teucatca, en Yewa Tezcatlipoca. Titlacawan, Anoso Titlacawan, Anoso Yao, y Nihua Cocoliste Mamanaya, y Coaquis Polos.
palabras que le salían del corazón, que decían cuando suplicaban al que era su Dios principal, el Tezcatlipoca o Titlacón o Yaot, cuando una enfermedad se propagaba para que la destruyera. Akanari Ashkan Katemo, Kamomana in Melelsin, Mokualansin, Isloken, Tinahuaque, Kaweia, Kahuecapantiwi, Kencuahui, Tlintet, Intemuchtli, Inejeca, Catlalpanaxin, Cocolisli. En verdad ahora se extiende tu cólera, tu enojo, tú dueño de lo que se acerca, tú dueño de lo que está junto. Crece, se eleva el bastón, la piedra, el castigo, la pestilencia, el aire, la epidemia llegó a la tierra. Eso es parte de la... Aquí hay un texto muy interesante de Cervantes de Salazar cuando habla de la epidemia. Fueron los indios de la Nueva España muy diferentemente de otras naciones porque por las idolatrías que tenían y por hablar con el demonio más secretamente, ni buscaban riberas ni costas de mar, ni lugares llanos donde hicieron sus poblaciones. Y las que hacían eran en lugares altos, ásperos y montuosos, sin orden ni continuar casa por casa, por manera que un pueblo de 1000 vecinos venían a ocupar, cubría leguas de tierra. Decían que el hacer su asiento en tales partes era para fortalecer contra los enemigos comarcanos, y al estar tan apartados los unos de los otros, por tener cada uno la sementera o milpa a la par de su casa, y porque si hubiese pestilencia no se infeccionaran estando juntos. Y ciertamente era consejo del demonio, dice Cervantes de Salazar. Siguiendo los sabios consejos del demonio, Huitzilopochtli, los nahuas observaban una sana distancia útil en tiempos de pandemia. Bueno, consideraciones finales, porque lo importante no lo he comentado, pero para mí fue realmente la idea que tuvo Cuitláhuac de reunir, de juntar a todos los pueblos indígenas, amigos y enemigos en contra de los españoles, y por tanto la idea que tenía de hacer una nación indígena, náhuatl en ese caso, ¿no? Cuitláhuac de cierto modo se había adelantado a su tiempo, había trascendido los determinismos religiosos y más generalmente axiológicos que lo regulaban, superando el antagonismo visceral y casi institucional que oponía a las naciones indígenas. Había enviado embajados a todas las naciones enemigas, incluyendo a los tlaxcaltecas. Era preciso federarlas en torno a un eje ideológico hasta ese momento desconocido, un común denominador conceptualmente difuso que hacía de la pluralidad de estos pequeños universos tribales la singularidad de un mundo. Aquí tienen un libro que les voy a, Manuel, te lo voy a regalar cuando llegue a México. Muchas gracias. Está agotado, pero en ese libro trato de más o menos todo lo que comenté en esta presentación, pero sobre todo, digamos, dado el hecho que tenemos muy poca información, digamos, no sabemos exactamente quién o cómo estuvo todo, no tenemos la versión pretérita, cómo fue digamos, el Cuitláhuac, ¿no? Pero sabemos lo que se hacía, sabemos lo que era. Digamos, en este caso tenemos una especie de dialéctica entre el pretérito, el pospretérito, el copretérito. Si no sabemos exactamente cómo fue, digamos, lo de su boda con Tecuixpo o con sus mujeres anteriores, sabemos lo que hacían en una boda, porque había un ritual riguroso que se observaba. Si no sabemos exactamente cómo fue la cosa, sabemos cómo se hacía. Entonces yo creo que hay un acercamiento en todo eso. Entonces aquí tengo, digamos, reunida todas las escasas informaciones que tenemos que conciernen directamente a Cuitláhuac y, digamos, todo el contexto, todo lo que circundaba, ¿no?, su personalidad y su tiempo, ¿no? Muchas gracias, Tlazocamati. Pues muchísimas gracias, porque ha sido verdaderamente una gran clase, sobre todo el conocimiento que tienes de los códices, las fuentes, etcétera, para reconstruir
una vida, como tú dijiste muy al principio, un poco olvidada, sin lugar a dudas, ¿no? Y por otro lado, pues esa recuperación de la memoria de este personaje, pues tan interesante y como tú dices, un hombre tan valiente, que pues nunca estuvo de acuerdo con que llegaran los españoles a la Ciudad de México, ¿no? Y luego también en las últimas imágenes que nos presentas, esta representación del demonio que dice sana distancia, por favor, es que qué actual es todo eso frente a esta Increíble, ¿no? pandemia terrible de la viruela y bueno, pues muchas enseñanzas a través de la historia. No tienes muchas felicitaciones por ahí, yo creo que hay mucha gente que te conoce, ¿verdad? Eh, Mis alumnos del seminario y de las clases. ya, sí. Por ahí hay una preguntita de Elizabeth que dice, esa actitud de visionario de Cuitláhuac que le faltó para concretar si es que no hubieran aparecido los conquistadores españoles. Pues sí, pero bueno, a ver, ¿qué En ese caso, contestarías yo tú? creo que sí, en ese caso, yo creo que primero, si no hubieran llegado los españoles, hubiera seguido Moctezuma, ¿no? Y Sí, es muy probable que en este caso, digamos, un hijo de Moctezuma hubiese tomado el poder, ¿no? En ese caso. Es gracias a la llegada de los españoles que, bueno, y por la muerte también de Moctezuma, porque habían matado a sus hijos también como revancha, ¿no? Aparentemente, y no había, digamos, y no querían elegir un hijo de Moctezuma. Entonces, aquí, es por eso que yo creo que realmente desde el principio Cuitláhuac fue un gran jefe de guerra y yo creo, no es, digamos, no hay ninguna fuente que lo mencione precisamente, pero detrás de la sublevación de los mexicas tenía que haber habido algo, ¿no? Una persona muy importante y yo creo que la persona por excelencia era el capitán general del ejército de Moctezuma, Cuitláhuac, por su valentía, por todo su pasado y por todo lo que había hecho, digamos, esta oposición que presentaba en frente a los españoles y todo eso. Yo creo que para mí se fue Cuitláhuac. Y entonces lo eligieron a él porque había sido el más valiente, ciertamente. Y lo que digo también es importante, eso yo creo que no le eligieron cuando lo acababan de soltar los españoles, ¿no? Unos cuantos días antes de la Noche Triste, sino que ya estaba él afuera, no estaba preso con Moctezuma. Yo creo que aquí son indicios, digamos, en este caso no tenemos una información, porque como lo digo, es increíble que el libro 12 de Sahagún, solamente en la lista de los reyes mexicas, en el Códice Matritense, en el Códice Florentino, lo nombran Cuitláhuac, después de Moctezuma y antes de Cuauhtémoc, pero en todo el libro 12 no se menciona a Cuitláhuac. Eso es increíble. Fueron solamente 80 días, pero 80 días que pueden haber contado como siglos dentro de la historia de México si Cuitláhuac no hubiese muerto de la viruela en 1520. Sí. Óyeme, Patrick, ya me acordé cuando estábamos allá en Guanajuato, me acuerdo que comentamos un poco acerca del misterio de los cuerpos, tanto de Moctezuma como de Cuitláhuac. ¿Qué pasó con ellos? Yo creo que esto es para una otra conferencia seguramente, pero me acordé mucho que tú tenías un conocimiento acerca de dónde quedaron los cuerpos de estos dos personajes. Sí, yo creo que en el caso de Moctezuma sí es probable porque hay fuentes que dicen que lo tiraron, aquí no le hicieron en ningún caso, ¿no? Pero no, yo creo que las exequias fueron muy solemnes y Cervantes de Salazar lo confirma, ¿no? Hubo ciertamente que Cuitláhuac en ese caso estuvo dirigiendo todas esas exequias muy solemnes de Moctezuma, que lo quemaron, de hecho, según algunas fuentes, en el fuego que se prendió en el Templo Mayor, ¿no? En este caso, ¿no? Y hay unos sacerdotes mexicas que diluyeron sus cenizas en agua y consumieron sus cenizas. Eso Mm. muestra realmente que Moctezuma había sido considerado y no había sido vapuleado, como dicen algunas fuentes, ¿no? Hay fuentes contradictorias en este caso. En el caso de Cuitláhuac, es probable que haya sido por las características de su muerte,
enterrado en el Ayaucali de Iztapalapa. El Ayaucali, que digamos era el lugar, digamos la Casa de la Neblina, era un templo hecho con carrizos donde digamos, enterraban a los que morían de enfermedades de la piel, enfermedades vinculadas con Tlaloc en este caso, ¿no? O también con Xipetotec, ¿no? Es una posibilidad en este caso, porque sí, tampoco hay, en el caso de Moctezuma sí hay fuentes, en el caso de Cuitláhuac solamente son indicios que permiten suponer que lo enterraron en el Ayocali de Iztapalapa. Sí. Por ahí también Salvador Castañeda pregunta, ¿el nombre de Cuitláhuac significa alga acuática desecada? Cuitláhuac, se puede decir huaqui de secada, es una posible, es un poco difícil. Cuitlac, por ejemplo, quiere decir excremento, pero es excrescencia también vegetal. Ya ves, el huitlacoche, ¿no? Que Ah, es, sí, es sí, sí. una excrescencia vegetal. Y también el teocuitlac, que es el oro, es una excrescencia mineral en este caso, ¿no? Teocuitlac, ¿no? Sí. La excrescencia divina o de sol, en este caso por el color, ¿no? Y aquí Cuitláhuac sí puede ser huaqui, que decir secar, y sería una, digamos, una alga seca, pero podría haber sido también Cuitla con doble A, en el agua de estas algas, por ejemplo, en este caso. No, lo que ponen un excremento, como lo vieron, un excremento animal, ¿no? Y ponen agua alrededor, ¿no? Pero aquí el problema es que son, digamos, glifos antroponímicos que son coloniales y que son de índole fonética. En un glifo fonético, digamos, el sentido no corresponde, el significado no corresponde al significante, porque es meramente fonético, ¿no? Pero sí es una posibilidad, ¿no, Salvador? Perfecto. Una última pregunta. Bueno, tienes muchas felicitaciones. Desde luego, es más, nos dicen que por favor vuelvas con otra conferencia. Bueno, pues con la medida de lo posible, por supuesto que siempre te invitamos porque pues todos los comentarios que tienes son de veras de muchas felicitaciones. Una última de Elizabeth dice al doctor Johansson, deseo saber si solo los europeos del contexto que nos refiere tenían el concepto de guerra de exterminio, o compartieron esta actitud los diferentes pueblos y señorías mesoamericanas, o si fue modificándose esa actitud bélica. Yo creo que sí, los españoles tenían el concepto de guerra de exterminio, pero los mexicas, y precisamente por eso perdieron las batallas, porque para ellos, digamos, la guerra no todas las guerras eran floridas, eran xochiyaoyot, ¿no? Pero en general, por muy, digamos, guerra que fuera, digamos, era una especie de poesía marcial, digamos, una poesía de arcos, de flechas y de macuahuit, ¿no? En ese caso. Entonces, lo que querían cuando se peleaban con los españoles, lo que querían los mexicas eran tomar prisioneros, no eran matar a un enemigo, era desperdiciar la ofrenda a Huitzilopochtli. Y parece que Cortés se salvó de una de esas porque en vez de matarlo en el lugar, se lo llevaban para sacrificarlo a Huitzilopochtli y logró, me parece que Sandoval, que lo logró liberar, ¿no? Entonces, aquí había un concepto de la guerra totalmente distinta, ¿no? Una guerra que era una poesía, digamos, marcial, evidentemente con violencia, con sangre y todo eso, porque ¿no? Había el concepto también de la sangre y de la muerte muy distinta, pero no hay una guerra de exterminio como lo tenían los españoles en este caso, sino una guerra, yo diría que florida también, si no eran todas floridas, por lo menos la filosofía de la guerra iba en ese sentido, ¿no? Ya. Pues no nos queda más que agradecerte enormemente, Patrick, de todo lo que nos has enseñado, nos has mostrado, agradeciéndote enormemente tu participación, compartir tu investigación. Y me dices que el libro está agotado porque hay algunas que preguntan dónde se puede conseguir tu libro. Sí, pues yo creo que hay que comunicarse con la alcaldía de Iztapalapa para ver si tienen otros. Te voy a dejar uno, Manuel, y uno para la biblioteca también de la supervivencia de ustedes, ¿no? De Perfecto. los pocos que me quedan, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias desde México
Saludos a Francia, por supuesto, también desde México. Y Gracias. bueno, pues en espera de volverte a tener aquí en nuestras conferencias semanales. Y bueno, pues buen viaje por allá. Puedes leer todas las felicitaciones que tienes del lado derecho del chat. Y pues a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, nuevamente muchas gracias por tu conferencia y por tu tiempo y por tu dedicación a estos temas tan apasionantes. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Gracias a todos por su presencia. Hasta luego. Hasta luego. Buen regreso a México, ¿eh? ¿Cuándo regresas? En agosto, a principios de agosto. Ah, bueno, pues te esperamos con gusto por acá en México, ¿eh? Gracias, Manuel. Hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias.